Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 21, versículos 5 al 11 del evangelista Lucas, el Señor nos muestra la realidad de nuestro reino, el cual no va a acabarse de un momento a otro, como algunas personas lo manifiestan. Bueno, vayamos poco a poco. Observamos que algunos que elogiaban a las hermosas piedras del templo y su belleza, Jesús dice que llegará el momento en que esto todo se acabe y que no quedará piedra sobre piedra. Siempre recordemos, hermanas y hermanos, que aunque nosotros tengamos espacios físicos en donde venimos a adorar a nuestro Dios, esos espacios se llaman templos, que también son una porción de cielo aquí en la tierra. La parte física no puede ser lo más primordial, lo más importante. Sí, para Dios lo mejor. Y así como se hacen edificaciones muy hermosas para otras cosas, ¿cómo no tener un templo bien bonito para nuestro Dios? Pero recordemos que ese templo, por alguna circunstancia, algún día se puede acabar. Lo físico se puede acabar. Ha pasado en muchas ocasiones. Recordemos mucho tiempo antes de la época de Jesús, cuando hubo la deportación, lo primero que acabaron fue el templo. También recordemos que después de Jesús, cuando llegó el emperador Vespasiano, él dirigió y delegó a su hijo Tito para que saqueara el templo, lo destruyera, y también a toda Judea, y no quedó absolutamente nada. Con el correr del tiempo nos damos cuenta cantidad de templos que se han destruido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en muchos momentos. Inclusive ahora hay personas que pensando que destruyendo templos van a arreglar el mundo. Y estos espacios físicos se tumban, se acaban, en fin, pero lo que no se acaba es la fe. Y eso es lo que tenemos nosotros que siempre mantener con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha devoción. La fe, por más que se tumben los templos, los destruyan, tiene que permanecer fuerte. Y también es nuestro deber que seamos capaces de sostener templos no tanto con ladrillos, con vida, con ejemplo. Es más, cuando sucede estas situaciones, es importante que en lugar de dejarnos llevar por la frustración y el pesimismo, debemos los cristianos construir esa iglesia más bien con ejemplo, con testimonio, con amor, con buenas obras. Así es que se debe construir todos los templos. Bien, pero también aparece otro aspecto y es el que constantemente toca a nuestros hermanos separados, queriéndoles meter miedo a la gente, para que al meterles miedo las personas se vuelvan adeptos a ellos y se conviertan a esa religiosidad. Dice el Señor, cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy, ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Cuidado, está diciendo el Señor, no vayan tras ellos. Es decir, todo aquel que habla de destrucción, de que se va a acabar el mundo, no vayan tras ellos. Se ha hecho muy famoso las supuestas profecías del astrólogo francés Nostradamus, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que se va a acabar. Miren, no vayamos tras ellos. Y aquellos hermanos que utilizan mucho el Apocalipsis como una herramienta para asustar, no vayamos tras ellos, dice el Señor en su palabra, porque al Señor no tenemos por qué seguirlo por el miedo, por la amenaza, sino tenemos que seguirlo es por el amor. Hermanas y hermanos, tengamos muy claro eso para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana de amor, porque si las personas, si siguen a Jesús con el miedo, con la amenaza, se vuelven fanáticas, y el fanatismo no es nada bueno en la vida religiosa. También el Señor mismo dice que ese fin no llegará enseguida, y dice que aunque se alce pueblo contra pueblo y reino contra reino, aunque haya terremotos y en diversas regiones habrá peste y hambre, y en el cielo grandes señales terribles, pues tengamos en cuenta que a pesar de eso, y han pasado terremotos, huracanes, ahora pestes, y no por esto está mostrando que ya se va a acabar el mundo. Todo esto sucederá, dice la misma palabra, y seguirá sucediendo hasta la venida de nuestro Señor, porque el Señor siempre nos muestra que ese encuentro es Jesús con cada uno de nosotros cuando Él nos llame, en el momento que Él diga, en la circunstancia que Él diga. Ese momento solamente lo tiene reservado el Padre, como lo dice
el mismo Jesús. Muy bien, también nos invita a seguir viviendo la virtud de la paciencia, que la paciencia es un estilo de perseverancia sin rendirse a la adversidad. A pesar de que pasen muchas y muchas cosas, hay que mantener la paciencia. En la primera comunidad cristiana, que fue una comunidad muy perseguida, manejaban el término de hipomoné, que significa paciencia o perseverancia, y es la misma exhortación de Jesús cuando nos dice: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, en Lucas 21:19. Es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana: mucha paciencia, mucha perseverancia. Y aunque nos confundamos con tantos acontecimientos que están sucediendo, y de hecho este año sí que han sucedido acontecimientos que a uno lo llenan de miedo, de temor, tengamos en cuenta que solamente el Señor sabe el día y la hora. Por ahora, perseverar. Por ahora, tener paciencia. Por ahora, ser como estos árboles, los pinos, que llega el invierno y ellos se mantienen en el verdor de la vida, a pesar de ese fuerte invierno. También tenemos nosotros que mantenernos en el verdor de la esperanza, de la alegría, de la paciencia, pese a tantas circunstancias que están pasando, porque no es solamente la pandemia, también los huracanes y también una cantidad de cosas que ha pasado este año, pero tenemos que seguir siendo firmes en la fe y no bajar la guardia. Y quiero también hacer un reconocimiento muy especial a tantos jóvenes que este año no pudieron tener en su grado, ya sean universitarios o de tantos colegios, recordando en este momento nuestros estudiantes de los agustinianos, los estudiantes del Colegio Santa Isabel de Hungría, de Floridablanca, y tantos muchachos que por ciertas circunstancias no pudieron hacer el PRON, tal vez la excursión, no pudieron congregarse, y muchos de ellos no pudieron participar en el grado. Pues que tomen estas circunstancias que ha sido dura para que sean cada vez más fuertes, para que sea una promoción en donde demuestren que pese a la crisis, pese a las circunstancias, no perdieron la esperanza y llegaron a ser grandes profesionales, grandes personajes para la sociedad. Una ceremonia, aunque queda el recuerdo, pues también lo tenemos nosotros muy en cuenta. Es muy bonito, muy agradable, es conmemoratorio, pero recuerden que queda mucho más allá de la ceremonia, que es lo que ustedes aprendieron en sus colegios, los valores que fueron creciendo poco a poco, y esos aspectos importantes de los colegios que ustedes estuvieron allá en esas instituciones que se convirtieron casi en el segundo hogar, pues que sean fieles a ellos aprendiendo lo bueno, no lo malo que posiblemente pudieron aprender. Y recuerden que aunque ustedes, como los árboles, se puedan cambiar las hojas, nunca cambiar las raíces. No cambien aquellas raíces de esas instituciones que ustedes aprendieron como identidad institucional. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.